Vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero que abra su Biblia, por favor, en la segunda epístola a los Corintios y vamos a meditar en el capítulo número 5, en dos versículos de este capítulo número 5. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, capítulo número 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Bien, ahí tenga su Biblia. Ahorita vamos a meditar en unos cuantos versículos de este capítulo. Pero antes déjenme comentarles, hermanos, que el siglo pasado, el siglo XX, marcó para nuestra cultura, la cultura occidental, un antes y un después. A raíz de las guerras mundiales, sobre todo la segunda, que terminó aproximadamente en el año 1945, hubo una serie de cambios estructurales, hermanos, en la sociedad. Uno de ellos, el más fuerte, es la incorporación de las mujeres al campo laboral. ¿Por qué? Porque durante la guerra, durante la Segunda Guerra, pues los hombres andaban combatiendo y fue necesario que las mujeres se incorporaran al sector productivo para poder seguir sosteniendo los países, el trabajo, las empresas. Y a raíz de eso, hermanos, cuando termina la guerra y los hombres regresan después del 45 y en adelante, hermanos, se encontraron con el asunto de que las mujeres ya estaban tan incorporadas al sector productivo que no permitieron ser desplazadas de los trabajos. Se inició en ese entonces una lucha por la defensa de los poderes que agarró fuerza en la década de los 60. En esa década de los 60 es donde se ve el cambio más fuerte, hermanos, porque aparte de la incorporación en el campo laboral, evidentemente eso trajo como consecuencia otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que ambos padres no estaban ya en casa, ninguno de los dos, y entonces la atención, el cuidado, el amor, el cariño que recibían en casa fue desplazado también por otras cosas, ¿sí? Ya no recibían la atención los hijos en casa, y entonces esas generaciones de la década de los 60, hermanos, iniciaron con un cambio fuerte, una degradación fuerte en la forma en cómo concebimos las familias. Este asunto trajo y como consecuencia el origen de un movimiento entre los jóvenes que no fueron atendidos de los 45, siendo niños, hasta los 60, y se convirtieron en jóvenes, un movimiento muy famoso llamado los hippies, ¿sí? Estos eran jóvenes que habían sido desatendidos por sus padres, que se incorporaron ambos al mercado laboral. Y entonces estos hippies tenían pues diferentes formas de pensamiento. El amor, hermanos, amigos, que no encontraban en su casa, lo buscaron en otros lados, ¿sí? Empezaron a sentir la necesidad de, como en su casa no había quien les atendiera, quien estuviera con ellos, entonces ahí comenzó el hecho de que hoy en día los jóvenes a cierta edad, sobre todo en Estados Unidos, cuando ya entran a la universidad, se van de sus casas. Comenzaron a sentir esa necesidad porque en casa no había quien les hiciera caso, quien les diera cariño, quien les diera afecto, con quien formar una comunidad. Y se fueron de sus casas buscando justamente eso, buscando amor y comunidad. Comenzaron a dejar sus hogares, comenzaron a vivir en comunas, ¿sí? Comunas, grupos de jóvenes que tenían el mismo problema, la misma situación, y entonces el amor que no recibían en casa
lo buscaron en esas comunas, en ese grupo de personas que eran jóvenes con los mismos problemas arraigados que tenían ellos. Eso desencadenó muchas cosas. Por ejemplo, ellos tenían varios lemas, ¿sí? Un lema que ellos tenían es por la búsqueda de lo que necesitaban y que no encontraron en sus hogares. Sí, ellos establecieron un lema que decía amor y paz. ¿Por qué? Porque eso no encontraron en sus hogares y quisieron salir con otros jóvenes a hacer movimientos, a empezar a rebelarse, ¿sí? A no estudiar, a no trabajar, a andar en la vagancia, a buscar las drogas psicodélicas, a buscar ese amor, ¿sí? Malentendido en el sexo, libertinaje, desenfreno, ¿sí? Decían también, haz el amor y no la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra les había quitado el amor, el cariño, el afecto, la comunidad, la paz que ellos necesitaron y adolecían porque no la tenían ya en casa. Fueron la primera generación y por eso se originó ese movimiento conocido como los hippies. En algunas de las cosas que ellos decían y se quejaban y reclamaban, estoy seguro, estoy convencido, hermanos, que tenían razón en algunas cosas de las que se quejaban. El hecho de que la guerra no soluciona nada, no sirve, no conviene, sino que es mejor el amor. Pero ese amor, hermanos, ese amor fue un amor malentendido. Así que el remedio, como dicen, fue peor, ¿sí?, que la enfermedad. El remedio fue peor y buscaron un amor en donde no se debe buscar. Porque ese amor no es el que necesita el hombre, no es el que necesita el ser humano, hermanos. El amor que necesita el ser humano está descrito en la palabra de Dios. Dice la segunda epístola a los Corintios, el capítulo número 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es palabra del Señor, hermanos. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, la honra, te damos las gracias por la oportunidad que nos das este día de meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque tu palabra nos alumbra, Señor, porque podemos meditar en ella, podemos escudriñarla y podemos encontrar bendición tras bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, a que esta palabra sea de bendición para nosotros, para nuestras vidas, que pueda ser usada por tu Espíritu Santo cuando sea necesario y que nos ayude a ser transformados cada día a la imagen de tu Hijo. Señor, te pedimos esto, nos encomendamos a ti en el nombre de Él, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice este pasaje, hermanos, que el amor de Cristo nos constriñe. El día de hoy vamos a meditar, hermanos, de hecho ya lo estamos haciendo, en que el amor de Cristo nos conduce a vivir para Él. Continuando con los efectos del amor de Cristo, hermanos, en el creyente. Uno de los efectos del amor de Cristo en nosotros es que su amor nos conduce a vivir para Él. En este versículo, en estos dos versículos que hemos leído, hermanos, dice el apóstol Pablo que su amor nos constriñe, el amor de Cristo, y que él, meditando, concluye que uno murió por todos y por ende, por consecuencia, entonces todos murieron. El contexto en el que está escribiendo el apóstol Pablo esto, hermano, estos versículos, nos dice que unas personas, enemigos de Pablo, hermanos, que eran opositores a la predicación del Evangelio,
buscaban desacreditarlo en su ministerio. Le decían y le acusaban de diferentes cosas. Y una de las cosas que le acusaban está en el versículo número 13, un versículo anterior de lo que leímos. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Este versículo, esta idea, hermanos, donde Pablo está hablando en todo el contexto del pasaje, que le acusan de diferentes cosas, tratando de menospreciar, de hacer menos su ministerio, nos dice que muy seguramente, hermanos, habían acusado al apóstol Pablo, como a muchos cristianos, muchos de los apóstoles, de los discípulos de la iglesia primitiva, y seguramente a algunos de ustedes, de nosotros, les habían acusado de que no estaban bien de la cabeza, ¿sí? Yo lo he escuchado, hermanos, decir: no, esos cristianos, aleluya, están locos, ¿sí? Lo he escuchado. Afortunadamente a mí no me han dicho, han dicho de ustedes, y pues como quiera no me agüito, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, hablando sarcásticamente: está bien, estamos locos, dices que estoy loco para Cristo. Pero si estoy cuerdo para Cristo. Sí, evidentemente está defendiendo su ministerio y su apostolado y el de los que habían de venir después de él, que sabía que habíamos de ser acusados, que cuando llegamos a la congregación, a una iglesia cristiana, nos lavaron la cabeza, ¿verdad? Y como dijo uno, no solamente la cabeza, sino que Cristo nos lavó completamente. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y por eso está hablando de esta manera. Está diciendo Pablo: si mis enemigos me juzgan por mi conducta, que les parece extraña, por las cosas que hago, no me importa, porque lo hago para la gloria de Dios. Por eso dice: si estoy loco para Cristo. Lo hago para la gloria de Dios. Y si entre ustedes alguno me considera sensato y me escucha, también lo hago eso para la gloria de Dios. Así que ya sea que los de fuera me consideren loco y que ustedes me consideren sensato, todo esto, ambas cosas, son para la gloria de mi Señor. No me importa que me juzguen, o no me importa que digan que tengo buena reputación, en el sentido de que no es para mí, para glorificarme yo, sino es para gloria de mi Señor Jesucristo. ¿En qué se basaban, hermanos, los enemigos de Pablo para decir que está mal de la cabeza? Bueno, pues muy seguramente, hermanos, en el apasionamiento que veían en Pablo, en el celo santo, que se puede entender como un apasionamiento desmedido para los que no conocen el Evangelio, hermanos, que él tenía por la obra de Dios. Imagínense, el apóstol Pablo, hermanos, en diferentes ciudades, sobre todo en los viajes misioneros, obviamente, hermanos, había sido perseguido, apresado, en una ocasión apedreado, lapidado, ¿sí? No crea que le tiraron dos pedradas, no, lo lapidaron, ¿verdad? Lo dejaron debajo de piedras que le habían tirado, de tal manera que quedó enterrado debajo de las piedras, y dijeron: ya se murió. Y no fue así. El Señor lo levantó con poder, y ese mismo apóstol Pablo, que había predicado en esas ciudades, en Iconio, en Listra, en sus posteriores viajes misioneros, hermanos, cuando iba pasando por las ciudades, no dijo: no, ahí no llego porque la otra vez me apedrearon. No, con más razón entraba a predicarles el Evangelio, hermanos. Y entonces definitivamente decían: tú no estás bien de la cabeza. Si te apedrearon, si te dieron por muerto, ¿por qué vuelves? ¿Por qué regresas? Seguramente se basaban en que la vida, hermanos, que llevaba Pablo era una vida completamente, enteramente para el servicio de la obra de Dios. Él lo dice en Romanos, el pasaje que pusimos, cuando había sido perseguido, cuando había naufragado, cuando anduvo en prisiones y en persecuciones y en latigazos y todas las cosas que le hicieron, y sin embargo, hermanos, él lo hacía con gusto. ¿Puede usted imaginarse eso? Que cuando lo latigaban y lo laceraban y lo golpeaban,
y lo apedreaban y lo echaban en carrera de las ciudades, lo perseguían, él iba gozoso. Evidentemente decían, este hombre no está bien de la cabeza, está loco. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo no era una persona normal según la concepción de ellos, definitivamente, porque vivía arriesgando su vida de continuo. ¿Sabe por qué? Por amor a la obra, predicando a Cristo en todos aquellos que no le habían conocido, no importando que atentaran contra su vida, hermanos. Así que decían, como también seguramente han dicho de algunos, en una oportunidad sí me dijeron a mí, sí, lo que pasa es que ustedes son fanáticos, religiosos, ¿sí? ¿Ya te tocó, Luis? ¿Ya te dijeron? Fanático, ¿sí? Te lo profeticé, te dije que eso iba a pasar, que si le querías entrar, ¿sí? Hermanos, seguramente el apóstol Pablo había sido acusado como algunos de nosotros, ¿sí? No, es que ustedes están mal, ¿sí? En una ocasión, en un viaje que hicimos mi familia y yo, estaba platicando con uno de los socios de la empresa y me dijo, oye, ¿ya fuiste a este lugar? Yo ya había ido y mira, está bien padre. Y le dije, no, todavía no he ido. Pues ¿cuándo llegaste? Es que llegué ayer y ese día era domingo y ahorita estamos en la iglesia. Sí, y me describió diciéndome, oye, Dios está en todos lados, no te obsesiones con eso. Sí. No les digo lo que le respondí porque yo soy muy civilizado, pero no fue algo muy agradable, ¿verdad? Le dije, tú vive como quieres vivir, perdidamente, sí, pero esto es lo que yo soy. Así que en todo lugar en el que vaya, si es día de reunión y si me es posible, ahí voy a estar. Bueno, ese tipo de pensamientos, hermanos, para la gente, sí, son locura. Para la gente son fanatismo religioso. Muy seguramente por eso hablaban de Pablo de esta manera. Pero el apóstol Pablo, después de decir, está bien, si ustedes dicen que estoy loco, está bien, porque ¿saben qué? El amor de Cristo nos constriñe. ¿A qué se refería el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice el amor de Cristo nos constriñe? Bueno, la palabra constriñe, hermanos, en el original en griego es la palabra, el vocablo sunecho, que quiere decir restringir, apretar, presionar o impulsar. Tiene esas connotaciones, ese vocablo, hermanos. En términos prácticos, se traduce como nos impulsa, nos apremia o nos motiva con fuerza. Así que está diciendo el apóstol Pablo, digan lo que quieran de mí, porque saben que el amor de Cristo me impulsa, el amor de Cristo me apremia, el amor de Cristo me impulsa con fuerza. Pero lo más hermoso, hermanos, es que no solamente lo dice para sí, sino que habla en plural para todo el cuerpo de Cristo y dice, eso que el amor de Cristo hace en mí, también, escúchalo, hermano, lo hace en ti. El amor de Cristo te impulsa, el amor de Cristo te apremia y te motiva con fuerza, con vigor, hermanos. Este vocablo tiene la idea, hermanos, y se utilizaba en el contexto de restringir o de encerrar algo, pero no se quedaba limitado ahí. Por ejemplo, podemos tener la idea del agua, ¿sí?, que proviene de los ríos y que es encerrada en presas, es contenida y es restringida en presas, en muros de concreto, pero con una razón. No se restringe solamente para tenerla ahí restringida, presionándola, sino que se restringe con un propósito posterior. Y ese propósito posterior es, una vez que la contengo, que la restrinjo aquí en presas, en muros de contención, posteriormente la conduzco, ¿sí?, y la guío
hacia otros lugares. Aquí en la región es muy común ver eso, ¿sí? El Canal del Sacramento, donde se bañaban algunos de niños, hermano, ¿sí? ¿Sí lo ubican? Bueno, ese canal es alimentado, por así decirlo, ¿sí? Abastecido de agua que proviene de presas que han sido construidas para constreñir el agua, para contener, para aprisionarla, pero para posteriormente encauzarla. ¿Hacia dónde? Hacia los canales de riego que hay en toda la región, en todos los poblados, en todos los ejidos, en la zona rural donde se siembra, ¿sí? Esa agua va a dar por todos esos caminos. Así que no solamente se restringe por restringir, sino que se impulsa con fuerza hacia diferentes caminos para hacer diferentes propósitos. Y esa es la idea que está dando el apóstol Pablo cuando dice: el amor de Cristo me presiona, me apremia, me restringe, porque me contiene para después encauzarme, conducirme hacia un propósito mayor, un propósito eterno, un propósito para su gloria y para su honra. Acúsenme de que estoy loco, no me importa. El amor de Cristo me apremia y me hace hacer esto que hago. Es una necesidad, como un fuego ardiente, como una pasión que está aquí dentro y que me impulsa y que me lleva a hacer la obra que Él me ha mandado. Eso es lo que el amor de Cristo, hermanos, mediante su Espíritu Santo, debe provocar en cada cristiano. Debe de provocar dentro de nosotros una pasión, hermanos. Algo que nos hace sentir la necesidad, hermanos, de hacer la obra y de vivir para el Señor de una manera apremiante, de tal manera que si no lo hacemos, hermanos, ¿sí? Vamos a explotar. Si las aguas que están en los canales, hermanos, a su debido tiempo no abren las compuertas para que fluya el agua, se van a desbordar. Bueno, eso es la idea que está dando el apóstol Pablo. El amor de Cristo, dice, se desborda en mí de tal manera que necesito hacer esto. Así que no me importa que me digan que estoy loco, porque el amor de Cristo me apremia todos los días de mi vida, me motiva con fuerza. ¿Qué le parece? Otras versiones de este pasaje, hermanos, nos dan esa idea justamente. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice: el amor de Cristo nos apremia. Órale, sí, la idea de empujar. Dice la versión popular: el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Pablo se siente abrumado, hermanos, lo que vemos en este pasaje, se siente abrumado por el amor de Cristo. Qué maravillosa idea, hermanos, qué maravillosa expresión. La Nueva Versión Internacional dice que el amor de Cristo nos motiva, pero tiene una idea, hermanos, de una fuerza interna que nos impulsa hacia un propósito mayor. El amor de Cristo nos gobierna, hermanos. No escuché. Amén. El amor de Cristo nos gobierna. Les decía, Pablo no está hablando de él solamente. Pablo está diciendo, hermanos, que el amor de Cristo debe constreñir, impulsar, apremiar, gobernar sobre la vida de cada uno de ustedes y sobre mí. Y entonces, ante esto, hermanos, ante esta situación donde dice Pablo: yo no soy el único beneficiario del amor de Cristo, sino ustedes también lo son. Ante esto surge una duda. Normalmente cuando estoy estudiando, hermanos, me surgen preguntas. Y la duda que surge es: ¿por qué, hermanos, los cristianos, la mayoría en estos tiempos, por qué no experimentamos esa misma pasión que veo
reflejada en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esa misma necesidad, porque ese mismo apremio, porque esa pasión ardiente y desbordante que provocaba el amor de Cristo en Pablo, ¿por qué no está, hermanos, no se ve en la vida de los cristianos actualmente? ¿Por qué? Es una pregunta y creo que es una pregunta válida, hermano, porque escuche lo que digo, ¿por qué no está en nosotros los cristianos ese apremio? ¿Por qué? Este versículo, hermanos, de constreñir implica que Cristo, su amor derramado en nosotros mediante su Espíritu Santo, hermanos, ejerce una presión interna tan poderosa, es lo que dice. El agua, hermanos, si no se encausa y solo se contiene, va a romper. Bueno, ¿por qué, hermanos, esa presión interna tan poderosa que lleva a los creyentes a actuar, hermanos, a vivir de una manera diferente? ¿Por qué no se ve reflejada en nuestros tiempos, en nuestras vidas, en las congregaciones? ¿Por qué? Quiero aclarar que este motivo, este gobierno, este me apremia, este me impulsa del amor de Dios, hermanos, no es una coerción forzada. Es una motivación profunda, ¿sí? No es que nos obligue, ¿sí? No es así. Pero sin embargo sí es una motivación profunda, hermanos, que debe de surgir del reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Debe de surgir eso en nosotros en agradecimiento, una gratitud, un apremio necesario del amor. Cuando dice Pablo, el amor de Cristo nos apremia, ojo, no está diciendo el amor que yo siento por Cristo, no, está diciendo el amor que Cristo siente por mí. Es tan inmenso, tan grande, tan inmensurable, tan profundo, tan inexplicable, inmenso, maravilloso. Es todo eso y más. No nos alcanzan las palabras para describir el amor de Cristo por nosotros. Dice Pablo, el amor de Cristo es todo eso y más, que nos empuja, nos impulsa y nos motiva a hacer su obra, a vivir para Él, a ser conducidos cual torrentes de agua, a ser conducidos para vivir para Él, dice el apóstol Pablo. No es el amor que nosotros sentimos por el Señor, no, es el amor que Él siente por nosotros, hermanos, el que nos empuja, o nos debería empujar, impulsar, motivar, a hacer cada día, cada momento, estar pensando en la obra redentora del Maestro y el propósito que tiene para eso que hizo por nosotros. Tan grande es el amor del Señor, hermanos, que durante 3 horas, que no se nos olvide, hermanos, esto, porque pasa Semana Santa y como que pasa, ¿sí? Durante 3 horas, hermanos, el Señor Jesucristo experimentó, escúchelo, el equivalente a 117,000 millones de castigos eternos en el infierno. Dicen las personas, los historiadores, en la actualidad somos 8,000 millones de personas, ¿sí? Que durante toda la historia, aparte de nosotros, han vivido muchos. Somos aproximadamente, seres humanos que hemos venido a la tierra, 117,000 millones de personas, de los cuales 8,000 estamos actualmente con vida. Bueno, el Señor Jesucristo experimentó durante 3 horas, hermanos, en la cruz, por amor, el equivalente a 117,000 millones castigos eternos durante 3 horas. Y además de eso, se despojó, y además de eso, fue hecho pecado por nosotros, el que es santo siempre y está alejado
de la maldad, en ese momento recibió todo el peso de 117,000 almas pecadoras que pecamos durante todos los años de nuestra vida, la cantidad de pecados que cada uno peca durante toda su vida, 117,000,000,000 de pecadores, con cada uno de sus pecados pagados en ese momento en la cruz. Dice Pablo, de ese tamaño es el amor de Cristo, y como es tan grande, me impulsa, porque considero que uno murió por todos, dice después. Porque entiendo, dice Pablo, el cristianismo, hermanos, y el evangelio se razona, dice el apóstol Pablo, pensando esto, que por uno que murió, por uno solo que murió, entonces todos, hermanos, después murieron. Cuando habla de que todos murieron, hermanos, definitivamente se refiere a que el Señor murió para que nosotros fuéramos crucificados juntamente con Él en nuestra carne. El apóstol Pablo lo dijo también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Entonces dice el apóstol Pablo, uno murió, que es Cristo, para que todos nosotros muriéramos a nuestra vida antigua, y ahora, por la magnitud del amor del Señor, yo sea impulsado a una nueva vida, que tenga un apremio tal que necesite hacer cada día la voluntad del Señor, porque me es una impuesta necesidad, lo necesito hacer con pasión desbordante. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estaba pensando, hermanos, sin presumir, en estos días, ahora que he estado saliendo de viaje, me impresiona el asunto de la fuerza, hermanos, de los motores que se necesita, la fuerza del combustible que quemar de los motores de un avión deje usted para correr a la velocidad que corre cuando está en tierra, para despegarse del piso. No sé cuántas toneladas pese un avión, pero seguramente cuando voy yo pesa un poco más. Pero se imagina la fuerza que necesitan los motores para todas esas toneladas, esas personas, eso fierro, todo el peso de toneladas y toneladas, levantarlo, hermano, la fuerza, cómo se escuchan los motores con todo despegando. Bueno, ¿cómo es posible? Para mi cabeza eso, que no conozco del tema, hermano, resulta increíble cómo se puede levantar un objeto tan pesado, cómo se puede despegar y luego comenzar a volar. Bueno, después de eso se eleva a más de 10,000 metros y vuela a distancias que alcanzan los 1,000 kilómetros por hora. Bueno, esa fuerza de esos motores, que es impresionante, o la fuerza de los motores de una nave espacial, de un cohete, y el combustible que se quema, que es impresionante todo ese proceso, hermanos, no tiene nada que ver con la comparación del apremio y del empuje que el amor de Dios causa en sus hijos. La obra redentora de Cristo, hermanos, es de tal magnitud que nada que pueda existir sobre la tierra, nada que tenga esa fuerza, esos motores, nada, hermanos, nada es superior al impulso que el Espíritu Santo debe poner en nuestras vidas. He escuchado a diferentes personas, sobre todo a las mujeres, y también las he leído en redes sociales, escribir, y las he escuchado decir varias veces a varias personas, referirse a sus hijos
como su motor. ¿Sí lo ha visto? ¿Lo ha experimentado? Tú eres mi motor, dice, mi todo, mi fuerza, mi combustible, mi motivación, lo que me hace despertarme cada día, lo que me impulsa a seguir. Y cuando lo leo a veces me dan ganas de burlarme, pero como soy muy civilizado, hermano, no lo hago. Porque su hijo no puede ser su motor, ni su fuerza. Cuando el amor de Cristo, hermanos, es tan inmenso y tan grande y ha hecho por nosotros lo que ningún hijo, ni ningún padre, ni ningún hermano va a hacer por nosotros, ¿cómo podemos decir que tú eres mi motor y la razón de vivir y de levantarme todos los días? ¿Acaso no debería de ser el amor de Cristo el que nos impulsa, el que nos construye, el que nos gobierna, el que nos mueve a vivir la vida en agradecimiento a tal inmenso amor, hermanos? Ese amor inmenso que ha sido derramado sobre nosotros, un amor maravilloso, un amor impresionante. Muchas personas, cónyuges, se quejan de que sus esposos, esposas no les dicen a veces suficientes veces te amo. Les preguntan, ¿me amas? Mi esposa lo hace. Sí, y yo pensé que se lo decía seguido, pero parece que no. Porque seguido me pregunta que si la amo. Yo dije, pues yo considero que le digo suficientes veces, pero no. Bueno, hay unos esposos, sobre todo los hombres nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Y decimos, pues aquí sigo todavía. O sea, estás viendo y no ves. ¿Por qué me preguntas? Bueno, las mujeres mayormente necesitan que se los digamos. Mayormente, también depende del lenguaje del amor y otros temas que luego les platico. Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero que me digas que me amas solamente, yo quiero que me lo demuestres. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, de principio a fin, nos dice constantemente la magnitud del amor que Dios tiene por sus hijos, por su creación. Y no solamente nos lo dice, hermanos, está descrito a través de toda la Escritura, pero no solamente nos lo dejó dicho, sino que el Señor, en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, vino para demostrar el más profundo, inmensurable y grande amor que alguien puede demostrar sobre la tierra, hermanos. No solamente lo dijo, sino que lo demostró completamente, impresionantemente. No hay nada ni nadie que pueda demostrar de una manera un amor más profundo que ese. Y a veces, hermanos, parece que se nos olvida. Y como se nos olvida, pasa y no lo tomamos en cuenta, y por eso vivimos vidas sin sentir ese apremio, esa necesidad de ser gobernados por el Señor. Esa es la realidad. Decía nuestro hermano Freddy la semana pasada que en el mismo momento, hermanos, en el que el hombre pecó, después de haber sido dicho por Dios, el día que comas de este árbol vas a morir, el día que peques vas a morir, en ese mismo momento, hermanos, porque ya lo tenía planeado, el Señor no permitió que el hombre muriera, sino que ya tenía previsto, hermanos, ya tenía previsto la solución. ¿Por qué? Por amor, hermanos. En ese mismo momento, cuando pasa, vemos en la palabra de Dios al Señor diciendo que había de venir uno, su Hijo amado, su primogénito, a dar su vida por amor a la humanidad, hermanos. En ese mismo momento, donde el hombre desobedece y traiciona a Dios, en ese momento vemos, por un lado, la traición y la desobediencia, pero vemos, hermanos, el amor de Dios cubriendo multitud de pecados. Lo vemos en ese instante, hermanos. Dios, en su amor y en su misericordia, dice
que como estaban avergonzados, le quitó la vida a unos animales para vestirlos con sus pieles, enseñando así la muerte sustituta de su Hijo, hermanos. Tenemos en el Éxodo 32 al 34 otro ejemplo maravilloso del amor y la misericordia de Dios, hermanos. Estos capítulos nos hablan de la rebelión del pueblo de Israel. Cuando Moisés sube, usted lo sabe, al monte Sinaí, hermanos, para recibir los mandamientos de Dios. Y el pueblo abajo, hermanos, ustedes saben qué estaban haciendo. Estaban diciendo a Aarón: oye, constrúyenos un becerro de oro para que le adoremos. Que ya Moisés no baja, se tardó mucho y vamos a adorar a un becerro de oro. Dijo alguien que eso equivale, hermanos, ¿sabe qué? A una persona, un hombre, que en la luna de miel, ¿sí?, es traicionado por su pareja, una mujer o un hombre, que en la misma luna de miel su cónyuge está buscando un amante para hacerle infiel. Y sin embargo, vemos, hermanos, en el capítulo 34, posteriormente, después de que Dios se molesta y se llena de ira contra el pueblo por hacer esto, hermanos, dice que el Señor se desistió de hacer el daño que había pensado a su pueblo. Hay un pasaje en el 34, hermanos, Éxodo 34, que me impresiona. Vemos la justicia de Dios, pero vemos también el amor tan grande y la misericordia de Dios. Dice Éxodo 34, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Esta declaración de estos versículos, hermanos, del Éxodo 34, podría haber sido de confusión para los estudiosos de la Torá, de la ley. Pero para nosotros, hermanos, es muy claro y es maravilloso. ¿Cómo es posible que en una misma declaración la palabra de Dios nos diga que Dios es misericordioso y amoroso, que hace justicia y que castiga al malvado y que no tendrá por inocente al culpable? En la misma declaración vemos junto, hermanos, la justicia y el amor inamovible del Señor. Para el pueblo judío quizás resultaba inexplicable esta declaración, pero para nosotros no, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no puede renunciar a su justicia, hermanos, que es uno de sus atributos. No puede. No iba a pasar por alto nuestra culpabilidad, hermanos. Él dice, y lo está diciendo en el Éxodo: no voy a pasar por alto, no voy a tener por inocente al malvado. Así que Él no iba a pasar por alto nuestra culpabilidad. Pero ¿sabe qué? En su amor inmensurable, grande, maravilloso, hermanos, Dios decidió Él mismo, en la persona del Hijo, cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Él mismo. ¿Se imagina eso? ¿Podemos entender eso? Bueno, si entendemos eso, hermanos, debemos de sentir ese apremio y ese impulso del amor de Dios para vivir vidas entregadas en agradecimiento por el amor que ha derramado inmensurable en nosotros, hermanos. Es lo que dice Pablo cuando dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando que uno murió por todos. Cristo, hermanos, murió por mí. Cristo murió por usted. Cristo murió por todos aquellos que han creído en Él, en su nombre. Esta declaración, hermanos, lamentablemente ha dejado de causar impacto en la vida de su pueblo. Pasamos por alto, lo tomamos a la ligera, pero así de ese tamaño
es el amor de Dios. Y es fundamental, hermanos, que ahora que Él murió y que nosotros como pueblo hemos muerto juntamente con Él, hermanos, dice, y con esto termino, para que los que viven, ¿sí?, ahora que hemos muerto con Cristo, pero resucitado a una nueva vida, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos y nos ha traído juntamente con Él, hermanos, de muerte a vida. Para eso Él murió. Por eso derramó de esa forma el amor en nosotros, hermanos, para que ese amor nos impulse a ya no vivir para nosotros, sino que nos conduzca a vivir para Él. Ese es uno de los efectos, hermanos, que el amor de Cristo debe provocar en nosotros. El deseo desbordante, una pasión ardiente de vivir para Él. Si no sentimos esa pasión que se desborda en nosotros, si no tenemos una necesidad apremiante, hermanos, en nosotros de querer hacer la voluntad de Dios, algo nos está haciendo falta. Algo nos hace falta. El amor del Hijo. Porque si uno no tiene, hermanos, amor, entonces el amor del Hijo muy seguramente no está en Él. Si uno no tiene esa necesidad y ese apremio y ese deseo por hacer la voluntad de Él, entonces si uno no tiene el Espíritu de Cristo y su amor, hermano, muy probablemente no sea de Él. Amén. Dice un canto, el amor de Dios es maravilloso. Un canto infantil. Es tan alto que no puedo ir por arriba de Él. Es tan bajo que no puedo ir abajo de Él. Y es tan ancho que no puedo salir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Eso es lo que dice. Y si quieren se lo canto, pero en otra ocasión. Ahorita ya se me acabó la voz. Pero así es, hermanos, el amor de Dios, inmensurable e incomprensible, y debería de impulsarnos a vivir para Él, conducirnos cual aguas, cual torrentes de agua impetuosas, a tener el deseo de con todas las fuerzas hacer su voluntad. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que es maravillosa, tu palabra que nos alumbra, que es clara para nosotros, Señor. Entendemos que el amor de Cristo que ha sido derramado en nosotros, que se ha vertido en nosotros completamente, es tan inmenso que necesariamente debe impulsarnos, Señor, a vivir para ti. Debe haber una reacción continua, constante, un deseo profundo de ser transformados cada día de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Espíritu Santo, perdónanos, Señor, y ayúdanos para hacer tu voluntad. Continúa haciendo la obra en nosotros, podamos acomodarnos en base a tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Ayúdanos para levantarnos cuando nos hace falta, cuando estamos caídos, ser levantados, impulsados por tu amor. Te pedimos y te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.